Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, como les prometí, esta es la clase que dictamos el miércoles pasado en el curso donde hablamos de hipertrofia ventricular. Adelanto esta pequeña introducción. Estamos haciendo un curso, o yo estoy colaborando con un curso, yo no lo estoy realizando, que habla de electrocardiografía aplicada al estudiante universitario, y por ahí se dan algunos temas y me toca hablar de algunas cosas. Yo estoy como un invitado, no soy ni quien lo organiza, ni mucho menos, ¿no? Así que las clases que yo dé voy a aprovechar para ir subiendo, así se enganchan también con el canal, aprovechan algunas otras clases que ustedes pueden ver que la mayoría son de fisiología, algunas de fisiopato. Para la segunda parte del año va a estar muy cargado de temas de fisiopatología, que espero que les sirva a ustedes también. Así que, bueno, vamos a comenzar un poco con este tema que es la hipertrofia ventricular. Inicialmente, como me encanta la fisiopatología, siempre hablo de eso, así que vamos a ver un poco cómo se produce. La hipertrofia en los ventrículos, esencialmente, es una respuesta adaptativa a una causa, es decir, es el efecto, este es el efecto de una causa de base, que lo que tenemos que tratar de hacer es de identificar cuál es la causa para subsanar eso. De todos modos, la hipertrofia, como concepto semántico en sí, es una respuesta adaptativa del miocardio a la sobrecarga de presión, de volumen, a la pérdida de masa contráctil como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, o un infarto de miocardio, no necesariamente agudo, y a la mutación de proteínas, o puede ser a la mutación de proteínas contráctiles, como ocurre, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica. Para los que recién se están iniciando con la cardiología, es importante tener en cuenta, porque uno conoce la hipertrofia del ventrículo como un mecanismo adaptativo que se ven en materias básicas como anatomía patológica, y por ahí puede ser que en el índice se confunda porque encuentran un capítulo dentro del índice que habla de las miocardiopatías hipertróficas, que son esencialmente hipertrofia del miocardio, pero que no responden a la causa más frecuente, que es la hipertensión arterial sistémica. Es decir, la miocardiopatía hipertrófica es una hipertrofia del miocardio en respuesta a alteraciones de las proteínas contráctiles del dicho músculo. Y ahí hay una clasificación y depende del tipo de alteración molecular, van dando distintas patologías. En cuestión que el miocardio modifica así su estructura, y el aumento del tamaño hace referencia a un aumento del tamaño de los miocitos del intersticio y por supuesto a la alteración de su vascularidad. Y acá dividimos dos tipos de hipertrofia. Aquella hipertrofia, o sea, aquel agrandamiento de la masa muscular, o el aumento de la masa muscular, que reviste el aumento tanto de las fibras miocárdicas como de las fibras intersticiales, y un aumento de la vascularidad de manera equivalente y proporcional, hace referencia a una hipertrofia preferentemente de causa fisiológica. Y para esto tenemos el ejemplo que habla del corazón de atleta. Y por otro lado tenemos otro tipo de hipertrofia en el cual estos tres elementos mencionados, crecen de manera desproporcionada, y es lo que se conoce como hipertrofia patológica, en respuesta a una causa que primero inicialmente, como les digo, es una respuesta adaptativa para tratar de disminuir el estrés parietal por ley de Laplace, aumentando el espesor y así disminuyendo el estrés, en el caso de una hipertrofia concéntrica, dando así esta entidad que es la hipertrofia, que es lo que vamos a hablar ahora. De manera general, tenemos que entender que podemos explicar molecularmente cómo se puede llegar a producir la hipertrofia, y para esto hay muchas teorías, pero aprovecho para poder hablar acá. Si nos vamos hacia acá, este aumento del tamaño del corazón hace referencia a la hipertrofia. Después aparece una masa crítica ventricular de 300 gramos. Esto es un concepto. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que el crecimiento del miocardio es adaptativo conforme llega a los 300 gramos y ahí deja de serlo para pasar a ser desadaptativo. Es un concepto objetivo, semántico, no aplicable a la generalidad, por supuesto, pero es un concepto que utilizamos en fisiopatología, en la facultad, como punto de corte para definir entre una hipertrofia adaptativa y desadaptativa. No necesariamente, porque si están escuchando por ahí algún profesional, un cardiólogo me puede llegar a criticar por esto, pero bueno, es un concepto que se utiliza en la cátedra y yo lo sigo manteniendo por eso. Pero miremos algo. Aparece el estiramiento, es decir, una sobrecarga de volumen, por ejemplo, que estira las fibras. Ese estiramiento de la fibra genera una estimulación para que se libere angiotensina 2, el cual actúa sobre el receptor AT1.
Entre tantas de las funciones que genera la llegada de la angiotensina con el receptor AT1, estimulará también a la liberación por el mismo miocardio de endotelina que actuará sobre su receptor, generando así activación de estos dos transportadores que se encuentran también en el sarcolema o en la membrana, que son proteínas canales de transmembrana, de contratransporte de sodio y protonio y de sodio y calcio, generando en definitiva un aumento del calcio en el citoplasma. Y el aumento del calcio será el responsable del aumento del tamaño o del volumen de la célula miocárdica, generando el resultado que es la hipertrofia. Ahí pueden ver ustedes de qué manera nosotros con dianas terapéuticas podríamos bloquear en distintos niveles este proceso, con bloqueantes de los receptores de angiotensina, bloqueantes cálcicos, de manera tal que contribuya, digamos, a disminuir esta hipertrofia que está desencadenada por alguna causa. En este caso el estiramiento, que sería la sobrecarga de volumen. La hipertrofia puede dividirse en dos, como ustedes ven acá: una hipertrofia concéntrica y excéntrica respondiente a una sobrecarga de volumen y concéntrica a una sobrecarga de presión. De causa de base, la primera una insuficiencia cardíaca con un aumento fin de diástole más de lo normal, y una hipertensión arterial esencial o sistémica, y hablo de esencial porque ocupa más del 98% de las hipertensiones arteriales, es decir, sin causa aparente. De base seguro una disfunción endotelial, y les abro ese capítulo de disfunción endotelial para que amplíen ese concepto, porque es un concepto que nos podría responder muchas de las patologías que aparentemente no tienen respuesta. Lo cierto es que después esta hipertrofia empieza a ser invadida por tejido intersticial, el cual genera un patrón de fibrosis. Estos tipos de fibrosis pueden ser una fibrosis intersticial, que no necesariamente exige la muerte del miocito, como dice el slide, o una fibrosis sustitutiva, cuando encuentra espacio para hacerlo, cuando tenemos, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio o infarto de miocardio. Siempre me sale agudo como por la frase, pero es un infarto de miocardio, donde empiezan a perderse células funcionales y queda espacio para esta fibrosis sustitutiva. En definitiva, independientemente de eso, va a haber un aumento de la rigidez y un menor acortamiento para un grado dado de poscarga, es decir, se altera la diástole. Y estamos en presencia del camino a la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Ya no es que nos la tiene, ¿no? En definitiva, hablamos de que las hipertrofias ventriculares en general van a dar como resultados, dentro de los patrones electrocardiográficos, alteraciones en respuesta a su crecimiento de la masa ventricular y los cambios en la posición de la anatomía del corazón, generando generalmente horizontalizaciones, alterando así, del punto de vista del trazado, el eje. Así que tenemos que recordar cómo sacar si el ritmo sinusal o no, si dónde está el eje del corazón, etcétera, etcétera, cómo hacer bien. Muy probablemente por el tiempo no me dé para dar todo, pero vamos a tratar de hacerlo lento para que sea amena la clase y después eligen si escuchar o no todo. Cuando hablamos de la hipertrofia ventricular derecha, tenemos que revisar las causas posibles. Analizar un electrocardiograma sin un paciente previo es un error común. No es un error común, no es un error, sino que no es así, no se analiza así. El electrocardiograma es un estudio complementario que complementa para el diagnóstico de las enfermedades. Tenemos sospechas clínicas evidenciadas por el examen físico y la anamnesis, donde ya tenemos el 70 al 80% de los diagnósticos, y utilizamos los estudios complementarios como para guiarnos un poco. De patologías de base hablamos de algunos: estenosis pulmonar, tricuspideo mitral. Atención con la estenosis mitral, porque nos puede dar un patrón electrocardiográfico característico. El EPOC, que es la causa del cor pulmonale, o patologías pulmonares que afectan el corazón, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Me detengo en el EPOC porque es algo frecuente. Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como dice la sigla. Tiene como causas a la enfisema o a la bronquitis crónica, que como son patologías que son difíciles de hacer el diagnóstico diferencial, los englobamos en una entidad que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC. Genera a nivel pulmonar varias alteraciones, entre las cuales se destaca, por supuesto, una hipoxemia por la dificultad de hacer la hematosis. La hipoxemia por sí misma genera vasoconstricción de las capilares pulmonares, lo cual generaría una hipertrofia de la íntima de los capilares, generando así una respuesta adaptativa inicialmente para poder
contrarrestar esa hipoxia para poder aumentar el flujo a nivel de los capilares pulmonares. A su vez esto, en un paciente de base fumador generalmente, con un hematocrito elevado, por la misma hipoxemia también, que es detectada por los receptores renales que liberan mayor eritropoyetina y aumenta el número de glóbulos rojos, generalmente tiene una sangre más espesa, generando una éstasis, y los capilares pulmonares responden aumentando de esa manera su constricción para poder movilizar más y oxigenar más. Es así que genera una hipertrofia de la íntima que primero es adaptativa, después se desadapta, empiezan a aumentar las presiones de los capilares pulmonares de manera retrógrada, hasta que terminan causando un aumento de la presión retrógrada que va repercutiendo a la arteria pulmonar y después al ventrículo derecho. Esto genera que el ventrículo derecho luche con presiones que normalmente no está habituado. Generalmente las cavidades derechas están acostumbradas a sobrecargas de volumen pero no de presión, así que responde adaptándose mal. Se adapta mal, genera una hipertrofia del ventrículo derecho que puede después pasar hacia la aurícula derecha, hacia las venas pulmonares y aumentar la presión en el lecho vascular venoso o el lecho de capacitancia de gran volumen, generando las distintas alteraciones que ustedes podrían empezar a recordar con aumento de la presión retrógrada hacia la parte venosa. Pero no solamente eso, sino que también aumenta el espesor del tabique interventricular y compromete después, por un abombamiento del tabique, la cavidad ventricular izquierda, disminuyendo así el diámetro de la cámara izquierda y comprometiendo así posteriormente en una situación más grave el gasto cardíaco y la perfusión sistémica. Eso es la historia natural más o menos que provoca. Es decir, una enfermedad pulmonar de base que termina repercutiendo a nivel cardíaco. El vector 1 normal, el vector 2, una de las recomendaciones que le hago siempre es que estén repasando los vectores. Existen 4 vectores. El vector 1 que es el vector septal, el vector 2 que son los músculos paraseptales, el vector 3 de las paredes libres y el vector 4 que apunta hacia el hombro derecho y que es a nivel del infundíbulo de las cavidades ventriculares. Bien superior, ahora creo que hay algún dibujito por ahí. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta de la hipertrofia ventricular derecha es qué vamos a encontrar. Como yo les decía, ahí tenemos un par de electros, pero ¿qué vamos a esperar? Eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a esperar ciertas características electrocardiográficas, las cuales me van a dar inicio a la clase, a este segmento de la clase que es la hipertrofia del ventrículo derecho. Estos pacientes van a tener una alteración de la geometría y de la musculatura del ventrículo, lo cual de base ya me va a traer un aumento del voltaje de las cavidades derechas, un aumento del voltaje en las cavidades derechas, los cuales van a ser evidenciados por aquellas derivaciones de superficie que miren la cara derecha del corazón. Entonces, aquellos que sean de cara derecha van a tener un aumento del voltaje generalmente. Hablando de manifestaciones generales del electrocardiograma. Es cierto que también en la hipertrofia del ventrículo derecho me va a generar a mí una alteración en la estructura, ¿sí?, que me va a dilatar el ventrículo, y esa dilatación del ventrículo va a estirar las fibras. Esa estiración de las fibras va a generar alteraciones en la conducción, evidenciándose generalmente como un retardo en la despolarización, porque no solamente se elongan los músculos, entonces va a tener que recorrer más el despolarizado para despolarizar todo, sino que también se hipertrofia y más masa y despolarizar, entonces tarda más y el QRS se ve un poquito más ancho, tan ancho en hipertrofia del ventrículo derecho como un bloqueo de rama. Aparte de eso, el desorden metabólico por aumento de la demanda de oxígeno, porque hay mayor músculo, genera trastorno en la repolarización que se evidencia por un punto J bajo y un infradesnivel en el ST con una onda T invertida, que es lo que ustedes van a poder ver en algunas derivaciones derechas. Sumado a esto, la dilatación de la aurícula derecha, que también depende de la patología, puede tener una dilatación biauricular, alterando la onda P en las derivaciones derechas, D2, D3 y ABR pueden tener onda P acuminada, vamos a tener, y la desviación del eje hacia la derecha, vamos a tener las alteraciones generales que nos vamos a ir a buscar en un paciente presuntamente con hipertrofia del ventrículo derecho, en el contexto clínico. Ya vamos a seguir con la segunda parte.